Esto es Desde la Aceptación, el podcast donde exploramos el sentido profundo de las pérdidas y los caminos del duelo. Con la guía de Mercedes Navarro, psicóloga experta en tanatología y mindfulness. Aquí encontrarás recursos, reflexiones y compañía para transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Hoy quiero invitarte a una conversación que considero necesaria, porque durante mucho tiempo muchos hombres aprendieron a callar, a sostener, a resolver, a aguantar, pero pocas veces se habló de lo que sentían por dentro. Y aprovechando este mes de junio, donde socialmente ponemos la mirada en la figura paterna, queremos abrir un espacio para mirar a los hombres no solo desde el rol de proveedores o figuras fuertes, sino también desde sus emociones, sus heridas, sus miedos y su forma de amar. Así que respira lento y profundo y quédate conmigo. Este episodio es muy especial, porque hablar de masculinidad también es hablar de historia emocional, de generaciones enteras de hombres que crecieron aprendiendo que llorar era debilidad, que pedir ayuda era fracasar y que sentir demasiado podía hacerlos menos hombres. Y eso, aunque pocas veces se nombre, también deja heridas. También genera soledad y un impacto en la manera en que los hombres se relacionan consigo mismos, con sus parejas, con sus hijos y con su propia salud mental. Hoy queremos mirar todo eso sin juicio para comprender de dónde viene, cómo se ha construido su identidad y el legado emocional que muchas veces heredamos sin darnos cuenta. Y justo para lograr este espacio me acompañan 3 invitados muy especiales, hombres de distintas generaciones, profesiones y experiencias de vida. Cada uno ha recorrido su propio camino como hombre, como hijo, como padre, y hoy han aceptado regalarnos algo muy valioso, una conversación honesta sobre emociones, paternidad y legado emocional. Quiero comenzar presentando a Rafael López Cepeda. Rafa es un hombre comprometido con el bienestar humano y el desarrollo de la conciencia. A lo largo de los años, ha dedicado gran parte de su formación y de su trabajo a la práctica de la atención plena, la compasión y el acompañamiento de las personas en sus procesos de vida. Es maestro de conciencia plena aplicada y comparte su experiencia a través de cursos, talleres, acompañamiento y también como coanfitrión del podcast La Calmería. Pero más allá de los estudios y las certificaciones que tiene Rafa, quienes lo conocemos sabemos que es una persona sensible, reflexiva y congruente. Alguien que busca vivir aquello que comparte con los demás. Rafa es padre de 3 hijos que hoy son adultos y también abuelo de 2 nietas y un nieto. Experiencias que le han permitido vivir la paternidad desde distintas etapas de la vida y observar cómo el amor y los vínculos familiares siguen transformándose con el paso de los años. Gracias, Rafa, por acompañarnos. Gracias a ti, Mercedes, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia, donde quiera que estén y nos escuchen. Y gracias a mis compañeros de podcast. Gracias, Moisés. Gracias, Francisco. Aquí estamos. Gracias, Mercedes. También nos acompaña Moisés Salame. Moy nació en la Ciudad de México y hace 13 años decidió venir a vivir a Cancún para cumplir uno de sus sueños que muchas personas guardan durante años: vivir cerca del mar. Y actualmente se desempeña como asesor financiero. Pero algo que me parece especialmente valioso de él es su amor por la familia, la naturaleza y las cosas sencillas de la vida. Disfruta el deporte, el contacto con el aire libre.
y es papá de dos hijas universitarias. Una etapa de la vida que también le ha permitido acompañar procesos de crecimiento, independencia y construcción de identidad. La relación que ha construido con ellas ocupa un lugar muy importante en su historia. Moy, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Mercedes, muchas gracias a ti. Saludos a Rafa, a Francisco y pues bueno, pues muchas gracias por la invitación a tu programa. Y cerrando esta presentación, nos acompaña Francisco Ruiz Navarro. Francisco vive actualmente en Austria, donde se desempeña como neurocirujano, dedicado al cuidado de personas que atraviesan algunos de los desafíos más complejos relacionados con la salud neurológica. Sin embargo, y tiene un background muy largo, sin embargo, hoy no lo invité solamente por su trayectoria profesional. Lo invité porque detrás del médico, del científico y del especialista hay un hombre profundamente familiar, sensible y cercano. Un hombre que cree en la importancia de construir familia, de estar presente y de cultivar vínculos significativos. Es esposo y papá de niños en edad escolar, de dos niños, y creo que precisamente esa experiencia cotidiana de ser padre es la que enriquecerá mucho la conversación que tendremos hoy. Francisco, gracias por acompañarnos desde Austria. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor. Bueno, pues quiero agradecerles a los tres por aceptar este espacio. Aunque vienen de contextos muy distintos, hay algo que los une. Cada uno ha recorrido su propio camino como hombre, como hijo y como padre. Y precisamente eso es lo que me parece tan valioso de esta conversación, porque la mayoría de las veces hablamos de la paternidad desde las responsabilidades, desde las obligaciones o desde lo que se espera de un hombre, pero pocas veces nos detenemos a explorar cómo se fue formando esta identidad masculina, que después va a influir en la manera de amar, de acompañar, de educar y de estar presentes para nuestros hijos. Creo que uno de los primeros lugares desde donde podemos empezar esta conversación es preguntarnos cómo se construye la idea de ser hombre. A mí me gustaría escuchar sus experiencias de cómo vivieron ustedes esa construcción de la masculinidad, qué se permitía sentir, qué se aprendía a callar y cómo todo eso fue marcando la manera de relacionarse consigo mismos y con los demás. Me presentaste esta pregunta de cómo aprendieron los hombres a ser hombres. La verdad es que me la contesté yo muy rápido, ¿no? Pues a fuerzas. Nunca me había planteado eso como un tema de profundidad, porque pues yo creo que viene natural en uno, pero sí, yo creo que la respuesta más acertada es: uno crece y se da cuenta de que tiene un rol en la vida, no enseñado, yo creo que es innato en cada uno de nosotros, y creces, ¿no? Ya las experiencias que tu vida te va presentando, desde la casa, las familiares, tus diferentes edades, ¿no? Tus proyectos y cómo vas creciendo, te van enseñando bueno, pues a que tienes que poder y para poder tienes que dar el 100% de ti, ¿no? En mi particular opinión, creo que mi motor desde muy chavo para ser hombre fue el profundo amor que yo siempre sentí por toda la gente que me rodea. Y en este caso todas son mujeres, ¿no? Vengo de una familia, la verdad, muy bonita, de pocos hombres, somos mi hermano y yo. El resto son mujeres y entonces se nos desarrolló este sentimiento de querer bonito, de escuchar, de proteger, ¿no? A cambio recibimos mucha sensibilidad, ¿no? A nosotros creo que nos cuesta un poco de trabajo esas cosas, entonces pues
como que lo heredamos de todas las chicas. Y bueno, pues, francamente yo nunca he pensado que ser hombre sea algo que se construye, creo que todos lo llevamos por dentro y hay que sacar la mejor parte de nosotros, como dije, para poder dar un amor bonito. Pues en mi caso se fue dando de manera progresiva. Yo crecí en una familia que se formó en el trabajo. Mi papá y mi mamá eran muy trabajadores. Mi papá en la industria textil. Mi mamá hacía todo lo que podía para acercarse dinero para la casa. Lo mismo cocinaba, que hacía pasteles, que tejía y vendía cosas de tejido. Entonces mi papá era un hombre workahólico y era además handyman, era un hombre que hacía todas las cosas en la casa. Lo mismo arreglaba la electricidad, que le hacía de albañil, porque así aprendió él. Desde muy chico empezó a trabajar a los 14 años. A los 14 años entró a una fábrica textil que se llamaba La Carolina, famosísima en México. Entró a recoger basura y acabó siendo dueño de una empresa textil. Y eso me formó a mí, eso fue para mí un gran ejemplo. Y una madre trabajadora, poco cariñosa, muy distante, a veces seria, a veces muy dura, porque la vida así la hizo. Nosotros somos, yo al menos considero que somos producto de lo que ellos pudieron hacer, hasta donde ellos pudieron llegar con su buena fe, con sus enseñanzas, con sus ganas de crear una familia, de crear lazos, de impartir amor, de generar un núcleo social, de tener amigos, de tener perspectiva de vida. Y así me formé yo, yo aprendí a valerme por mí mismo gracias a ellos. Desde muy chico empecé a trabajar y así fui labrando mi vida hasta que lo que soy hoy. Sin duda soy producto de esas experiencias, de esos momentos de vida donde entre mi nacimiento y mis 7, 8 años me formé en una familia así, donde había lazos familiares muy importantes. Tuve dos medios hermanos, solamente venían del lado de mi mamá, pero fueron en la casa, éramos todos iguales. Éramos papá, mamá y 3 hermanos. 2 hermanos y una hermana. Entonces, no hubo ninguna diferencia entre nosotros. Y lo que yo recibí, lo recibieron ellos. Lo que recibieron ellos, lo recibí yo. Educación sobre todo, ¿no? Cariño, respeto, ejemplo. Y así me hice. Si en mi vida luego tuve traspiés, ya fueron de mi responsabilidad, no de ellos. Ok. Y bueno, ¿y tú qué nos compartes, Francisco? Nunca me había hecho la pregunta de como cómo te formas o cómo llegas a ser hombre. Se me hace muy interesante, pero creo que es esta parte de lo que ves que pasa en tu casa, lo que ves que pasa con otras figuras paternas, otros hombres que ves alrededor tuyo. Y muy interesante, como dice Moisés, también mucha de la parte de cómo ser hombre o qué es ser hombre, también viene mucho de la parte de las mujeres que tienes en la vida, que te enseñan a qué parte, no sé si es qué parte se complementa o qué parte se espejea. Para mí fue en la casa, tenía una figura paterna que estaba muy presente, que no era muy cariñoso, podría decir, pero era muy presente y, y como dejaba, o aprendí muchas cosas de eso, de qué tendría como mi rol como hombre en el futuro, qué tendría que ser, y pues tenía que ser alguien que trabajara mucho, ¿no? Eso es como los primeros recuerdos que tengo. Que hace mi papá? Trabajaba muchísimo y siempre estaba en la casa. Es como, estaba presente, pero trabajaba mucho. Y yo creo que esos son de los primeros recuerdos, y ahorita me trato de acordar de dónde nació, de dónde salió como esta manera de formarme como hombre. Yo creo que una parte muy grande es esa, que mi papá se levantaba a las, no sé, muy temprano en la mañana y hasta muy tarde y trabajaba mucho, pero al mismo tiempo a la hora de la comida estaba en la casa y comía con nosotros, y a la hora del desayuno también y a la hora de la cena también. Entonces, esta combinación de, para ser un hombre completo es, tienes que trabajar,
mucho porque pues tienes que sacar una familia o mantener una familia, pero al mismo tiempo tienes que estar ahí y educar y cocinar y ir de compras, ir al súper y regresar. Y en ese momento obviamente no lo pensaba así, de niño jamás me puse a reflexionar de lo que sea. Ya de adulto y teniendo hijos, y ahorita con esta pregunta es lo que se me viene a la mente, de ahí. Y la otra parte de ver a mi mamá que esperaba directamente, en retrospectiva también, que esperaba mi mamá de mi papá. Y entonces creo que esa combinación es lo que de alguna manera, como dice Rafael, por lo menos los primeros años es lo que te va poniendo bloques. Ya como uno los acomoda es su problema, ¿no? Pero los bloques que están ahí, que vas agarrando de aquí y de allá, pues es de primera mano de lo que hacen o lo que hicieron mis papás. Te va permeando tu ambiente. Ahí es donde vas tú aprendiendo. Y aparte de esto, hay algo que me parece muy importante nombrar. ¿Qué pasa cuando llegas a ser papá? Y socialmente se te exige mucho emocionalmente, sin haberles, a lo mejor, pero a ustedes los escucho, este, sin haberles quizá enseñado a cómo sostener todo eso. Normalmente cuando ya formas una familia y llegan los hijos, se espera que provean, que resuelvan, que no se quiebren, que sepan qué hacer, que tengan respuestas y pocas veces alguien les pregunta, ¿cómo estás realmente? ¿Cómo te sientes? A veces pareciera que el hombre solo puede existir desde la función, pero no desde la vulnerabilidad. Y detrás del rol de tener que poder con todo, también hay muchísimo peso emocional que muchos hombres cargan en silencio. ¿Qué implica para ustedes ser hombre y ser papá? ¿Hay algo que pesa? ¿Hay algo que los confronta? ¿O hay algo que a veces se calla? Y también aquello que han ido descubriendo de ustedes mismos en el camino. Yo no sé si tiene que ver con el rol de hombre, pero con la manera en que te desarrollas una familia. En mi caso, siento que si lo veo ahorita para atrás, hay muchas situaciones en mi vida como niño que, o como adolescente o como adulto joven, que se trataba de funcionar, pero no creo que era dependiente de ser hombre, porque si lo veo con mi hermana, también era así, como no era una pausa y a ver cómo te sientes y cómo te sientes hoy, y tienes ganas de platicarnos, no había, por una o por otra razón, o por el caos del día a día o por el caos de lo que pasaba en nuestra familia, por eventos importantes y que hubo en la familia, pero yo no tengo el recuerdo. Es más, yo creo que la primera vez que alguien me preguntó cómo te sientes para saber cómo me sentía interna, no, no el buenos días, ¿cómo estás? No, sino cómo te sientes, la primera vez que alguien me preguntó, yo creo que fue mi esposa, o sea, mi esposa que llevamos poco más de 10 años de casados. Antes no tengo recuerdo de que hubiera un espacio para eso. Entonces yo creo que, pero no estoy seguro que tenga que ver con el rol de hombre o con el rol de papá. Es mi punto de vista. ¿Qué se vuelve difícil de ser hombre y ser papá? No sé si eso influye, eh, esas vivencias, esas experiencias. Me parece que influye, claro, pero yo creo que la reflexión, o por lo menos en mi caso, lo tengo tan fresco porque mis hijos están chiquitos todavía, pero el momento en el que me enfrenté a ser papá, cuando son bebés no es tan importante, bueno, sí es muy importante, pero no es tan reflejante. Pero entre los 4 o 5 años, cuando empiezan a ser ellos y cuando empiezan a ser un espejo de lo que eres, ahí es el momento en el que te empiezas a cuestionar tu vida desde que naciste hasta que estás ahí. En mi caso, como es cuando empiezan las preguntas de qué pasó en mi niñez, cómo fue mi papá conmigo, por qué hago eso, por qué reaccionó así, claro que ser papá me parece que te cambia, no la vida en el sentido romántico de, ay, ser papá te cambia la vida, sino en el sentido de te hace enfrentarte contigo mismo y reflexionarte a ti mismo.
Y en eso viene ser hombre y heredar y todo esto. Para mí, pues, que además creo que en esa etapa estoy, es muy importante. Y fíjate que sí es algo que me quita el sueño, ¿no? Porque pues en un mundo tan cambiante, me refiero a cambiante por lo menos en mi juventud y en mi adolescencia al presente, el mundo es otro, el tejido social es otro. Hay cosas a mí que, ¿cómo decirlo? En resumen, no me termina de gustar este mundo que nos dejaron hoy, que lo siento muy carente, lo siento maravilloso, la verdad, en muchos sentidos, pero muy carente de valores y de principios con los que yo nací, con los que creo que una persona debe estar formado. Y entonces, pues todos los días trabajo con mis hijas, ahora a distancia, pero siempre hemos sido una familia muy unida, en que sean mujercitas íntegras, echadas para adelante, trabajadoras, su papel de mujer, enseñárselos bien, que se den a respetar, que se cuiden, de las palabras, que aprendan a medir la vida a través de los hechos y no de las palabras. O sea, yo sí creo que es importante, no dibujarles un mundo azul celeste, ¿no? Rosita, todo precioso, que al final no es así. Como papá, mi principal proyecto, además de quererlas con todo mi corazón, porque esa es siempre mi prioridad, ¿no? Es dejarlas listas en todos los sentidos para salir adelante en este mundo y valorarlo, ¿no? Valorar la verdad desde cosas muy simples como salir y pisar el pasto y ver la abundancia que hay en la selva, que la tenemos aquí cerquita, y la diferencia que hay entre aves y la función que tienen en nuestra vida, cómo te calman. O sea, esas cosas pequeñitas, hasta pues trato de involucrarme hasta en su vida sentimental. Ellas me involucran a mí, cosa que me da mucho gusto. Creo que ahí califico que estoy haciendo un buen trabajo como papá, con la confianza y con la cercanía, porque pues tienen a su mamá y ellas, como niñas, lo normal sería es que hablaran más con su mamá, pero de repente tocan mi puerta, me sorprende y me comprometen a ser mejor padre, ¿no? Y de ahí me brinco y concluyo en que, pues, francamente uno no tiene tiempo de sentarse a pensar en qué es lo que está pasando con uno. Eso a lo mejor lo hablo desde mi persona, ¿no? Lo dejo para el último momento del día, cuando junto todo y digo, a ver qué pasó hoy y cómo me siento con esto. Y pues lo trato de deglutir y de asimilar, pero de mientras, por lo menos en mi vida, mis 24 horas están dedicadas a dar ejemplos y a resolver muchas cosas para bien de mis hijas, sin ser intrusivo, ¿no? Hay que dejarlas crecer y construir su independencia. Rafa, y para ti, ya traes un recorrido más largo. ¿Qué ha sido lo más difícil de ser hombre y ser papá? Pues miren, la verdad que coincido con los dos, tanto con Moisés como con Francisco. Hay muchas cosas que dijeron los dos que me hacen clic. Pero en mi caso, pues vivir el ejemplo o trasladar el ejemplo que viví con mis papás. Yo busqué la manera en que mis hijos fueran productivos, que estudiaran, que aprendieran lo que tenían que aprender. Desafortunadamente en su infancia, yo tenía muchas actividades. No fui un papá presente. Sí lo fui, pero por momentos viajaba mucho y procuraba estar el mayor tiempo en contacto con ellos. A la fecha somos muy amigos, nos llevamos muy bien y de alguna manera yo les heredé cosas que a la fecha les son muy útiles a ellos, la música, la tecnología, tantas cosas que me hicieron a mí. Bueno, pues ahora ellos son las herramientas con las que trabajan. Y bueno, pues hay una responsabilidad muy alta como padre, que echarlos al mundo, como dijeron muy bien tanto Moisés como Francisco, un mundo muy complicado, que les estamos dejando un mundo definitivamente fuera de contexto a veces, tanta tecnología, tanta inmediatez, tanta prisa,
Se nos olvida la naturaleza, se nos olvida los pequeños detalles de los que están hechos la vida, que es como lo dijo Moisés, ver un árbol, ver a la playa, ir a un país como Austria y recorrer esos lugares, paisajes tan hermosos y museos. Afortunadamente, pues los tres viajan mucho hasta donde pueden. Uno de ellos es piloto, así que se la pasa volando y viajando por muchos países. Pero nuestra responsabilidad llega a un Padrísimo. límite también, ¿eh? Nosotros los educamos, los preparamos, como dijo Moy, los soltamos al mundo. No podemos pintarles un mundo color de rosa. El mundo es tal cual es, con sus virtudes y problemas. Y todos, como seguramente Francisco me enseñará muchas cosas de estas, tenemos un cerebro muy complicado, muy complicado. Y con esto, así salimos al mundo como hijos. Y tenemos la responsabilidad como padres de soltarlos. Lo que hagan ellos después es de ellos. Si quieren venir a verme, perfecto. Bienvenidos. Pero si no quieren venir a verme, igual. No lo digo en sentido de crítica, sino de realidad. Ellos tienen que vivir su vida, mis nietas, mi nieto, con las herramientas que les podemos aportar. Todas válidas. Unas mejores que otras. Pero así es como salen al mundo. Un mundo muy complicado, lleno de situaciones tan adversas como que a veces los chicos ahora no conocen más que los videojuegos y no han ido al mar. Conocen el mar por un videojuego o conocen un árbol por un video de YouTube o por un celular que desgraciadamente les ponen en las manos, ¿no? Yo creo que esas cosas nos tocan a nosotros transmitirlas, enseñarlas, pero ya es cosa de ellos y su personalidad y su cerebrito decidir para dónde se van. Me gustaría como tomar algunos hilitos de lo que nos van compartiendo, porque cuando ya alguien se convierte en padre, inevitablemente lo que mencionaba Francisco, aparece la historia con su propio papá. Y quizá una de las cosas más fuertes que trae la paternidad es cuando nos pone frente a nuestra propia historia emocional, porque no solo empiezas a crear hijos, también de alguna manera empiezas a reencontrarte con el hijo que fuiste y ahí pueden aparecer recuerdos, ausencias, frases que se quedaron como grabadas, formas de amar que aprendimos o silencios que dolieron más de lo que imaginábamos. A veces repetimos cosas muy valiosas que recibimos, pero otras veces, casi sin darnos cuenta, estamos como luchando o haciendo esfuerzos enormes para no repetir algo que lastimó y construir algo distinto. Entonces no entendemos cuánto nos marcó hasta que vemos nuestro reflejo en nuestros hijos. Y ahí me gustaría que podamos como ampliar esto, hablar tanto del papá que tuvieron, sino también del hombre y del padre que hoy intentan ser. ¿Qué les hubiera gustado recibir emocionalmente o qué ausencias les marcaron? Yo los oigo y todo se oye muy lindo, pero creo que a todos nos marcan ausencias. También hay cosas que podemos agradecer y que buscan hacer distinto de lo que sus papás hicieron con ustedes, que buscan hacer distinto con sus propios hijos, cómo intentan construir vínculos más cercanos emocionalmente. Yo creo que yo me enfrento en el día a día, en mi día a día me enfrento con algo que es, seguramente muchos lo viven, no sé en qué grado, pero mi profesión es una profesión maravillosa y me encanta y creo que no podría hacer ninguna otra cosa, pero es un poco como un deportista de alto rendimiento. Tienes que tener casi toda tu atención en eso, el 99, porque si no juegas ahí con cosas muy delicadas. Y eso lo sabía desde que empecé, pero cuando empecé a seguir esto, no sabía que iba a tener hijos y no sabía que tener hijos iba a tener también requerir muchas cosas. Entonces, para mí lo que es muy complicado en el día a día es este balance o ni siquiera balance, este malabar entre poder seguir haciendo eso, no porque signifique que mi trabajo es muy importante porque es mi trabajo, sino por lo que implica, pero al mismo tiempo también que la responsabilidad de mis hijos, que ahorita todavía están muy chicos, bueno, muy chicos ya no, pero tienen 11 y 9 años, que también necesitan que esté ahí. Entonces, eso yo creo que es
lo que me enfrento todos los días que me cuesta mucho trabajo. Y me hubiera gustado, ¿no? Así como es que herramientas, me hubiera gustado tener, no sé si hay una herramienta para eso, pero a lo mejor saber cómo malabarear esto, cómo tener estas dos cosas y poder darles a tus hijos lo que necesitan en tiempo, en calidad y al mismo tiempo poder tener esta otra parte que es, pues no solo es esencial para mí, sino para otra gente que depende de mí en ese momento. Yo creo que para mí los huecos muy grandes y hay algo que siempre, que me acuerdo, ni siquiera sé, como dice García Márquez, uno hace la historia como se acuerda de ella, o si fue así o no, quién sabe, ¿verdad? Pero una de las cosas que recuerdo de mi papá que nunca me enseñó a rasurar, ¿no? No sé si sí me enseñó o no, y yo creo que es una banalidad y una tontería, pero es una de las cosas que digo, el día que Vincent quiera quitarse el bigote de tres pelitos, yo lo voy a hacer con él, solo porque, y no sé si tiene que ver con esta parte de que la barba tiene que ver con la masculinidad y el paso de ser niño a ser hombre, y es un hueco que tengo de mi papá. Y aunque era un papá muy presente y estaba ahí y, no sé, estaba todos los sábados y domingos en los partidos de béisbol y me llevaba a los entrenamientos y regresaba de trabajar y se iba a trabajar y comía, desayunaba, comía y cenaba con nosotros, como el tiempo presente de tiempo que, por ejemplo, yo no puedo hacer por el trabajo que tengo, lo tenía mi papá. No sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Y estaba siempre ahí. Nunca tenía la sensación de que mi papá físicamente no estaba. Al mismo tiempo, creo que no recuerdo ninguna plática profunda con él. Una plática de cómo, profunda, no de cómo te fue en la escuela y por qué saliste mal y por qué no hiciste esto y por qué no hiciste lo otro, sino de verdad una plática profunda de mi corazón, de mi alma, de cómo me siento, nunca la tuve, aunque estaba ahí presente. Y entonces pienso, bueno, la parte física no la puedo hacer, es prácticamente imposible. Y la parte que trato de hacer es esa, de tratar de conectar de alguna manera con mis hijos. Y me parece que es bien difícil, como, no sé, la parte romántica de, ser papá, automáticamente el amor está, sí, está el amor, pero transmitirlo, recibirlo, entenderlo, tener canales de comunicación, no es fácil, no es fácil, es de verdad bien difícil, porque son personalidades, son las de ellos, también está el otro papel de la mamá, el mío propio, con todos, con sus demonios y ángeles volando por ahí. Y creo que eso me gustaría hacer, me gustaría tener y mantener, así como dice Moisés, que tus hijas te buscan todavía ahorita a los veintitantos años para hablar de sus cosas del sentimiento, me parece. Como ahorita que lo oigo de ti, pienso, ahorita a mí también me gustaría que, que desde ahorita lo pasara y que cuando tengan veintitantos puedan seguir hablándome y contándome, ay, tú, mi novio o mi novia me dejaron, ¿no? Por decir algo. Ya. Ujú, ujú. Gracias. Adelante, Moy. Yo solamente quiero decirle algo a Francisco. Dio así como una alegría muy particular ahorita que dijiste lo de aprenderte a afeitar, porque a mí también me pasó y quiero decirte que yo creo que no es una cosa así pequeñita, creo que sí es un vínculo que uno, son esas cosas que uno conecta con su padre, ¿no? Porque fíjate que hoy en día que tratamos de ser, hay una discusión a veces un poquito constante entre mi esposa y yo, cuando yo le digo, oye, no podemos ser amigos de nuestros hijos, ¿por qué no? Bueno, pues porque no somos sus amigos, somos sus padres, podemos ser muy buenos padres y ser a todo dar con ellos, pero no somos sus amigos. Incluso ellas están esperando al padre o a la madre a que contesten o a que resuelvan o a que enseñen, no en el plan de amigos, ¿me entiendes? Entonces, regresándome a lo de la rasurada, fíjate que yo tengo cara gracias a un señor que en un vapor del club a donde iba, y yo tenía un bigotito de Cantinflas y dije, bueno, tenía 13 años y ya me daba oso estar así, pero pues todo lo he tenido que aprender solo en mi vida en ese aspecto. Entonces, pues yo fui a comprarme mis cosas y veía al señor cómo se ponía la crema y todo, y pues yo le iba copiando.
Pero al mismo tiempo había algo adentro de mi cabeza que deseaba que mi padre estuviera ahí para enseñarme a afeitarme. ¿Sí me entiendes? Era como hacer una catarsis y qué bueno que era un vapor porque yo estaba llorando. Y cuando me iba a rasurar, el señor me detuvo la mano y me dijo, no, 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 así no, no me están viendo, pero horizontalmente no, te arrancas la cara. Y sí es algo muy importante. Creo que los papás, los padres, hombre o mujer, tenemos que estar en la vida de nuestros hijos. Mira, yo no puedo juzgar a mi papá porque me parece que no es correcto, pero yo no tuve un padre presente. Y para aplicar las enseñanzas de mi papá con mis hijas, yo me prometí que yo no iba a ser ese señor, que lo que aprendí negativamente de él, yo le iba a dar la vuelta y le iba a convertir en una enseñanza para hacer lo contrario y tratar de ser un muy, 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 muy buen papá. Me parece que no he hecho un mal papel, por supuesto me he equivocado muchísimo, pero he tratado de enmendar. Y si algo rescato para terminar con este punto es que mi papá, siendo un hombre muy duro y muy egoísta, sí tuvo un acierto, que hasta aquí lo apunté, que su frase favorita para no darnos nada era esto: para que tu mundo esté bien, primero tienes que estar bien tú. Yo se los enseño a mis hijas en un sentido más amplio, ¿no? De que estén bien ellas en cuanto a fortaleza interna, claridad de pensamiento, sentimientos limpios, ¿sí? Creo que ahí estamos construyendo un buen ser humanito que el mundo lo va a agradecer tarde que temprano. Somos papás los tres y de alguna manera la vivimos, ¿no? Solo que en mi caso, bueno, yo tengo incluso ya nietas y un nieto. Mm, Voy a decir un contrasentido, pero es cierto lo que dice Moy. Los papás no podemos ser amigos de los hijos. Exacto, exacto. Yo lo dije, pero no es que me retracte, es que me llevo muy bien con ellos, pero hasta un límite determinado, hasta donde el respeto lo permite. Pero pues yo repetí lo que aprendí en casa, ¿no? Con mi papá, a trabajar, a dedicarme a hacer cosas productivas, y eso les enseñé a ellos, a los tres. Los tres trabajan bien, tienen sus buenos empleos, sus buenas actividades, sus profesiones. El más chico es ingeniero en audio y es freelancer, le va muy, muy bien. Le gusta mucho la música y mis nietas pues, se la pasan estudiando, viajando. Y el más chiquito que tiene 2 años y medio, bueno, pues se está formando. Pero no hay como intentar transmitir lo que se aprendió para mí, hasta donde no sea posible. Y procurar que sean personas pues, de respeto, respetables y respetuosos, que tengan una vida plena hasta donde ellos quieran. Yo repito, ya en mi caso, como son adultos, ya no puedo influir en su vida. Los sigo, me siguen, hablamos, nos vemos, nos visitamos, a veces llegamos a pasear juntos, pero ya es una convivencia distante. Ya no es lo mismo que con 2 chicos pequeños o 2 mujercitas en edad universitaria. Yo creo que este tránsito lo van a tener ustedes también, en donde ya los hijos se ven a la lejanía, donde yo veo a mis hijos, Rafael, ¿a dónde volaste hoy? Fíjate, papá, que me da su itinerario, ¿no? Y yo, Dios mío, Diosito, Dios mío, que aterrice bien, ¿no? Y los demás igual, todo el mundo haciendo sus cosas. Yo tengo, en mi caso, en mi casa, mi mujer tiene 2 hijos, un hijo médico y una hija psicóloga, con quienes convivo muchísimo también. Y veo como mujer hace lo mismo, intentar conducir a sus hijos de la mejor manera, tanto en lo emocional, donde definitivamente tenemos que participar, como en lo profesional, la forma de vida. En mi caso, yo sí tuve ausencia de apoyo emocional por la formación de mis padres. No se acostumbraba en la época que yo fui niño a que te dijeran,
¿por qué estás triste? No, Ujú. ánimo, hombre, levántese a trabajar a la escuela y café con leche, su pan y vámonos peinado con glostora y a la escuela. ¿Ya regresaste? A hacer la tarea. Oye, mamá, fíjate que las multiplicaciones, resuélvelas. Que la geografía, busca tu libro. Que el español, que el inglés, porque ellos, por alguna razón, tuvieron una vida, un desarrollo diferente. Entonces, gran parte de mi formación fue autodidáctica, ¿no? Buscar cómo me iba yo formando y traté hasta donde me fue posible de que mis hijos tuvieran una formación diferente. Mi papá fue ausente porque trabajaba todo el tiempo, todo el día, sábados y domingos se la pasaba en la casa y los momentos de presencia de mi papá eran intensísimos. Cariño, orientación, vamos a hacer esto, hijo, y con mi mamá, pues enseñanza de vida, enseñanza de vida. Mira, la veía como sufría por la cocina, por lo que cocinaba, por lo que vendía, por las costuras. Eso me llevó, eso me hizo ser quien soy hoy y me hizo ser soy muy dedicado a lo que me encanta lo que yo hago, así como Francisco, yo vivo en lo que hago, lo que me fascina, mi profesión es fabulosa y también tengo que tener mucho cuidado porque en lo que yo hago también hay momentos en que tengo que ser muy cuidadoso, sobre todo con las personas con las que yo atiendo. Y eso me hace acordarme de cómo eran ellos, cuando cuidaban sus decisiones, cuando cuidaban las cosas que hacían. Así vivo. Esas son las cosas que yo creo que como papá, así soy, por ellos. Sí. Sí, todo es muy importante. E inconscientemente ahí está esto de pensar en poder ser el papá perfecto, ¿no? Aunque no le ponemos palabras. Sin embargo, algo muy bonito que les escucho es simplemente intentar ser un papá emocionalmente disponible, ya tener como más conciencia de hacer esos cambios que quizá no se tuvieron y de comprender más esta cercanía emocional necesaria para un crecimiento más sano. Y hay algo que muchas veces entendemos solo con el paso de los años. Y es que los hijos no solo recuerdan lo que les dimos materialmente, sino que recuerdan cómo se sentían a nuestro lado. Recuerdan si podían acercarse cuando tenían miedo, si había espacio para hablar, si se sentían escuchados, como lo van expresando cada uno de ustedes, si el amor se expresaba, si había presencia o solo responsabilidad, porque al final el legado emocional no se hereda con palabras. Eso sería muy bonito. Se transmite en la manera de Ujú. vincularnos. ¿Qué huella emocional quieren dejar en la vida de sus hijos? Y me gustaría ahora, como último bloque, como escucharlos, cuando piensan en sus hijos, cómo les quisieran que los recordaran emocionalmente? ¿Qué les gustaría que permaneciera en sus hijos con el paso de los años, más allá de lo material o de los logros? ¿Qué Ok. quisieras que te recordaran desde la parte emocional? ¿Qué quisieras que se quedara en Mm. ellos para siempre con el paso de los años, más allá de lo material o de los logros? ¿Qué huella emocional? Va a sonar muy raro, pero una de las cosas que trato de transmitirles es muy difícil y lo oí de alguien hace muchos años que comparaba a su hijo anterior con su hijo de su primer matrimonio con el del segundo, pero bueno. Entonces, para hacer el cuento, lo que me gustaría mucho transmitirles es que pueden ser felices, está bien ser felices, pero ellos tienen que hacerlo por ellos, como nadie más afuera. Y eso es muy duro de transmitir, porque es cuando transmites que afuera hay cosas duras y afuera hay cosas con las que te pegas y con las que te tropiezas. Y hay gente que no es la que te va a ayudar y hay gente que te va a tratar de hacer mal. Como me gustaría que se llevaran, que vieran que estas cosas existen y que la responsabilidad de ser felices es suya, no es mía. Como si ellos ven cuando sean grandes y voltean a ver, ¿por qué no soy feliz? Que su primer pensamiento no sea porque mi papá era un
así o así, sino que se lleven que la felicidad depende de ellos y lo que ellos hagan es como ser felices depende de ellos. Es lo primero, es algo que me gustaría que recordaran o que vieran que yo les traté de enseñar o que se llevaran de mí. Y, y la otra es que está bien hablar de lo que sienten, está bien decir, está bien llorar, está bien enojarse, está bien pelearse, está bien arrancarse los pelos entre hermanos, entre papás, entre hijos y luego resolverlo. Como está bien gritarse, mandarse al otro lado del cuarto, decir, ya no te quiero ver, decir, te odio, nunca te eres el peor papá del mundo, pero después hablar y entender al otro. Eso solo se hace con el día a día, con el ejemplo y entre que te peleas y te reconcilias. Pero yo creo que eso hace, y eso es lo que en reflejo chiquito o en reflejo grandote es lo que pasa en el mundo, que muchos no pueden hacer. En el trabajo, en la esquina, el que se le cierra el coche se baja y le pone dos plomazos, o el presidente de algún país que pues está muy triste y frustrado con su vida y entonces le manda una bomba al de al lado. Es porque nadie se pone después a hablar de las cosas y creo que eso empieza en la casa. Y me gustaría que eso se llevaran en la vida, que no hay que guardarse las cosas, no hay que decir, no, ahorita estoy enojado pero como soy por ejemplo, o ahorita estoy triste, pero como soy el presidente de la compañía, o soy el cirujano que va a entrar ahorita a operar, o soy el don, no lo puedo decir. Nada, lo puedes decir y te puedes explotar y te puedes aventar, pero después hay que hablar y resolverlo. Y, y yo creo que eso les va a hacer bien en la vida, supongo. Yo también espero que sí. Quiero que recuerden que fui un ser humano, un padre que les dio las herramientas suficientes para vivir con estabilidad hasta donde me fue posible. Que, que recibieron la herencia emocional de una familia funcional, sí lo fuimos, a pesar de su composición, sí lo fuimos, y que en mi caso, como yo tuve una separación y divorcio de la mamá de los más grandes y también de Alejandro, el chico, pues que tengan en cuenta que son cosas que también se viven, que también nos forman y que esas experiencias cuando se presentan, hay que asumirlas. Siempre hay situaciones de conflicto, siempre en cualquier familia, y siempre hay que buscar la manera de que tengamos puntos de acuerdo, eh, porque la vida continúa, porque la vida así es, está hecha de claroscuros, de momentos buenos y momentos malos. Como decimos en la atención plena, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que nos es indiferente. Y así les va a pasar a ellos lo mismo. Entonces yo hice lo posible para prepararlos así, que tuvieran herramientas para enfrentarse a la vida, que salieran a la calle a poder exponerse a un mundo muy complicado. Y creo que los tres han sabido hacerlo, han sabido sortear sus problemas. Al más grande le fue muy difícil entrar a una compañía de aviación, no es fácil. El de en medio ha tenido que sostenerse como experto en ventas, importando productos de Oriente, y el chico pues sorteando las cuestiones de tecnología, de audio, de inteligencia artificial, de marketing, en fin. Pero van bien, van muy bien los tres. Yo no tengo más que decirlo así. Qué bueno que están trabajando, qué bueno que están activos, qué bueno que son productivos, qué bueno que ya tienen medianamente una familia. Creo que hasta hoy estoy satisfecho hasta donde los llevé, y como yo les dije hace un momento, lo que sigue les toca a ellos. Ya. Entonces, lo que yo quiero es que mis hijas aprendan a ser felices y de qué se trata la vida, ¿no?
que en mi visión de las cosas, pues no es nada más tener y acumular y estas cosas, carece de importancia para mí el coche que uno tenga, para mí es un medio de transporte, vas y vienes. Y yo quisiera que ellas me recordaran como la persona que les enseñó eso. De hecho, en una frasecita muy bonita, se los traté de plasmar. La frase es, los pájaros no poseen nada, por eso es que pueden volar. Y yo quiero que ellas vuelen libres, que amanezcan y estén felices con sus logros, con sus actos, con el diseño de sus vidas, porque esto va volando. De repente abres y cierras los ojos y ya estás entre los 50, los 60. Yo tengo estos miedos nocturnos en donde ahora me he acercado en este diálogo más a mi Dios, pidiéndole tiempo, porque todavía no estoy listo, quiero hacer más cosas, tengo proyectos personales, quiero ver a mi gente crecer. La verdad es que sí tengo muchas ganas de ser abuelo, ahorita no, ahorita no, pero sí quiero llegar a esa etapa de mi vida y las quiero ver formaditas, ¿no? Entonces, creo que ahí va a ser mi graduación final, mi calificación. Y así quiero que me recuerden como una parte el hombre que más las quiso en el mundo y otra como su maestro en algunas cosas, ¿no? Junto con su mamá. Pues eso, así es como quisiera Sí, que me recordaran, con una sonrisa. gracias, no, yo los escucho a los tres y la realidad que el legado que en su corazón se escucha entre líneas es el amor que les tienen a sus hijos. Reconocer que muchos hombres fueron educados por padres que amaban, pero que no siempre sabían demostrarlo. Padres que probablemente hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían. Y hoy muchas generaciones de hombres están intentando algo distinto, como los pude yo escuchar, aprender a estar presentes, más disponibles emocionalmente, más cercanos, no perfectos, no hay perfección humana, solo más conscientes, porque se empieza con algo tan sencillo como abrazar más, escuchar distinto, pedir perdón, decir te quiero y como decía Francisco, y pelearnos también, y después poder hablar, poder crear puentes, no levantar muros y atreverse o mostrar vulnerabilidad frente a los hijos también es válido. Todo eso va transformando generaciones. Y bueno, antes de cerrar este episodio, me gustaría abrir un último espacio para ustedes. Yo los quisiera invitar, si es que les nace, si consideran, a compartir un mensaje final, tal vez algo que hoy les gustaría decirle a sus hijos, a otros hombres, o incluso a ese niño que alguna vez fueron y que también estaba aprendiendo cómo ser hombre en este mundo. Pero el- mi aprendizaje general, aunque mis hijos todavía están muy chicos y llevo muy pocos años en esto de ser papá, pero creo que no hay mejor manera de conocerse a uno mismo que a través de los hijos. Y es muy intenso, me parece que es algo extremadamente intenso. Nunca he tenido ninguna cosa en mi vida más intensa que ser papá. No el momento en que nacieron, sino el día a día. Tienes todo, te- tienes locuras, tienes enojos, tienes alegrías, y es una fuente de colores y de emociones que es increíble, y es cuando más vivo me he sentido con estas emociones. Am, y yo creo que lo que puedo decir a los que todavía no son papás o ya fue, no sé, pero es un poco como, no es un cuento de Disney y no es fácil y no es como el romanticismo de, ay, soy papá y desde el momento que vi ese bebé me sentí, soy otro. Nah, es una locura, pero es increíble y es cuando uno se siente más en desarrollo emocional y más le salen a uno todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Y creo que es una etapa que dura, como ve ahorita, me parece increíble cómo son tres etapas distintas
nosotros tres en 3 etapas de ser papá en diferentes edades. Y por una parte pienso, wow, ¿qué se sentirá estar en la siguiente, ¿no? Cuando son universitarios y qué se sentirá estar en la siguiente cuando ya tienes nietos y cómo se habrán sentido ellos cuando estaban en mi etapa. Y como mensaje final creo que es un tobogán, es un súper tobogán que da miedo muchas veces. Hay muchas veces que sientes que te vas a caer, pero Sí. pues no te caes. Y, y hay que disfrutarlo en todo, en el momento que sientes que te estás cayendo y también en el momento que sientes que te estás divirtiendo. A los hombres que nos vayan a escuchar, con todo mi respeto para ellos, yo les diría que no se puede predicar amor bajo el lenguaje de la indiferencia o de la ausencia. Hay que estar. Esa es la forma. Hay que estar. ¿Ok? Hay que estar, hay que saber escuchar, hay que saber guardar silencio, hay que saber actuar, hay que saber querer. Y sí, todos tenemos la capacidad para hacerlo, porque, porque está dentro de uno. Si el tema principal de esta reunión fue cómo ser hombres, sabemos cómo ser hombres. No hay clase para ser hombres, está dentro de nosotros. Y para mis hijas lo tengo mucho más claro. Para mis hijas solo les diría que son miel para mi alma y que siempre van a contar conmigo y que trataré de equivocarme lo menos que pueda. Pero en amor lo tienen todo y que las amo. Nada más. Hermoso, gracias, Moy. Y bueno, Rafa, Mercedes y colegas de podcast. Yo con todo el amor que les tengo a mis 3 hijos, les diría, la vida solamente se vive una vez. Vívanla con toda la pasión posible, con sus 5 sentidos. Aprovechen cada momento de la vida. No conozco a nadie que haya regresado de allá. Conozco solamente a los que estamos en este plano, así que a vivir con intensidad, pero con mucha responsabilidad, queriendo a los demás y buscando que tus acciones sean como una piedra que tiras al río, que genera ondas expansivas y genera bienestar, amor y felicidad. gracias. Gracias a los tres por la apertura con la que compartieron hoy, porque conversaciones como esta ayudan a romper silencios que durante mucho tiempo parecían intocables. Tal vez nuestros hijos no necesitan un padre perfecto, tal vez necesiten un hombre que pueda mirar sus emociones sin avergonzarse de ellas, un hombre que les enseñe que la fortaleza también puede verse en la ternura y que estar presentes emocionalmente puede convertirse en uno de los regalos más importantes que dejamos en la vida de quienes amamos. Pues gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Desde la Aceptación. Gracias por acompañarnos en este episodio de su podcast Desde la Aceptación. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Centro Tanatológico Renacer. También en TikTok como @tanatólogamercedes. Si lo que escucharon hoy les gustó, les sumó o les resonó en el corazón, compártanlo. Nunca sabemos a quién puede acompañar una palabra en el momento justo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.